damos la bienvenida a un nuevo comité, el Comité de Datos Compartidos. Y este es el momento que se hace oficial este comité, y para ello invito a dos de sus representantes que nos darán a conocer en qué consiste el comité. Acá está con ustedes Daniel Quereques, de la Dirección de Laboratorios Veterinarios del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca de Uruguay, y a Yajaira Salazar del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, Costa Rica. Acá los dejo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. Voy a buscar el... Y cuando... Y aprovechamos este encuentro entonces para hacer el lanzamiento del Comité de Intercambio de Datos a nivel de la región de América Latina y el Caribe. Vamos a ver entonces de qué se trata este nuevo comité. Primeramente, situándonos en la situación actual, que lo hemos visto bastante en este panel anterior. ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy en la región? Nosotros tenemos que nuestros laboratorios oficiales, en la medida de cada país, han ido avanzando, han ido generando colaboraciones a nivel de la Agencia de Energía Atómica y otros organismos que han ido incrementando su capacitación y su infraestructura. Por lo tanto, cada vez más estamos generando datos confiables y datos de calidad. Sin embargo, como también hemos dicho anteriormente, no tenemos una colaboración regional a nivel de esos datos que los laboratorios generan. Los datos es el producto de un laboratorio. El laboratorio lo que genera es eso, son datos. Sin embargo, esos datos quedan a nivel nacional y no hay una compartición de los mismos. Por el otro lado, tenemos que la región, como no tenemos ese tipo de datos, toma otros datos extrarregionales para insumo interno, para sus análisis, porque es lo que hay disponible. Por lo tanto, los análisis de riesgo nacionales no cuentan con toda la información que podrían contar. Y por lo tanto también no tenemos una coordinación regional sistemática a nivel de esos datos. Entonces vamos un poquito a los antecedentes de lo que es este comité. Este comité comienza a trabajar en diciembre del 2019 en el marco del proyecto RLA 5080, como mencionó Brenda también hace un rato. Y el título es Fortalecimiento de la colaboración regional entre laboratorios oficiales para hacer frente a los nuevos desafíos en inocuidad de alimentos, que es precisamente lo que estamos tratando de hacer. Como dijimos, los laboratorios ya cuentan con datos de inocuidad alimentaria que son confiables, muchos de ellos ya están acreditados en la región. Los muestreos, básicamente, dependiendo de cada país, son realidades muy diversas, pero por lo menos existen, como mínimo, muestreos orientados hacia la exportación. Existen otros países que también lo tienen adaptado a su mercado interno, pero por lo menos existen muestreos que tienen criterios estadísticos que tienen cierta representatividad en lo que es la recolección de muestras, que es lo que hace también a la validez de los análisis que se logran. Teniendo eso en cuenta, el proyecto y a su vez el comité fomenta el intercambio de esos datos para la gestión eficiente de los laboratorios y proveer los datos de calidad de manera agregada para la toma de decisiones y buenas prácticas de producción. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es este nuevo comité. El comité funciona desde el punto de vista formal, ha solicitado su adhesión a lo que es la Red Analítica de Latinoamérica y el Caribe, RALACA, como hemos visto, y está integrado por un representante de cada uno de los países participantes. Eso es importante. Cada país
tiene un representante dentro de ese comité para tomar decisiones. Y cada integrante es nominado por una autoridad oficial del país, por lo tanto tiene representatividad a la hora de apoyar o proponer alguna decisión. Las funciones principales de este comité es regular el funcionamiento de una base de datos a nivel regional en este tipo de aspectos. Cómo se adquieren esos datos, cómo se validan, una estructura de una base de datos que va a contener los mismos y posteriormente la utilización de esos datos recabados. Acá tenemos un poquito que es uno de los comités, entre otros, que están dentro de RALACA, que es ahí marcado en rojo. Y vamos a ver un poco los objetivos que se plantearon para este comité. A nivel general, básicamente es asegurar la inocuidad alimentaria. Todo esto se basa en eso, en nuestra región. Y como objetivo específico es generar una información consolidada y disponible para los desafíos emergentes que tenemos en el marco de la inocuidad de alimentos. A largo plazo, esto es un primer paso de colaboración regional. Nosotros apuntamos, bueno, ya tenemos ejemplos a nivel, por ejemplo, de Europa que tienen sistemas altamente colaborativos. No apuntamos a eso al corto plazo, sabemos que eso es sumamente difícil, y que hay años de diferencia en lo que es los procesos. Sin embargo, sería un primer paso para comenzar esa colaboración regional tendiendo a un modelo por el estilo. Y acá tenemos un poco una estructura del comité con grupos de trabajo que se basan en distintos aspectos de lo que viene a ser el manejo de esos datos. Primeramente, el tema de los aspectos legales, y eso es fundamental. Sin un marco regulatorio es muy difícil trabajar y es fundamental que cada representante de cada país esté seguro de lo que se hace con esa información, porque es información sensible y nosotros estamos sumamente conscientes del tema. Por el otro lado, es muy importante cómo se recolectan los datos, a través de quién, quiénes son los que producen, cómo se aceptan esos datos. No se puede aceptar cualquier tipo de dato, tiene que haber cierto marco que nos diga de dónde se pueden sacar esos datos. Luego, una estructura de la base de datos, luego vamos a ver un poquito que eso también es muy importante, cómo se estructura por un tema de la disponibilidad y la visualización de esos datos. Luego, la validación de esos datos cargados. Una vez que se cargan, si no tenemos datos de calidad, incluso si tenemos datos de calidad, pero por algún error esos datos no son correctamente cargados, ya tampoco tiene sentido hacerlo. Por lo tanto, es muy importante la validación de un dato que se carga. Y por último, la utilización de esos datos. El uso queda a cargo del comité, porque esos datos, como decíamos, son sensibles y en primera instancia no pueden estar disponibles abiertamente. Acá tenemos que en principio tenemos 16 países que ya han solicitado y han nominado oficialmente sus representantes, y tenemos por lo menos otros 3 que ya están en camino, por lo tanto vamos a llegar, confiamos, a unos 19, sin perjuicio de que se puedan haber otras incorporaciones más adelante. Hemos contado durante el proyecto y contamos también y descartamos que vamos a seguir contando con colaboración de los organismos que nos han apoyado en el pasado, como la OIRSA, el ICA, el CAFSA, Achipia, y en Europa hemos tenido varias videoconferencias con la gente del BFR y el EFSA, que nos han contado su experiencia en lo que es el intercambio de datos, y hemos utilizado parte de esa información para nuestra estructura. Y ahora vemos el por qué hemos intentado hacer esto. Hemos hablado bastante ya recientemente, pero a modo de resumen, maximizar la utilidad de esos datos, eso es lo más importante, presentarlos de una manera accesible, reducción de la desigualdad del acceso a los datos. Países más grandes tienen más datos y pueden tener otra forma de conseguirlos que países más pequeños de la región que se ven imposibilitados de hacerlo.
posibilidad de reuso de esos datos para determinados análisis, datos que puedan ser generados o recabados de años anteriores, que puedan ser utilizados como insumo para análisis actuales. Y darle un poco más de visibilidad también al trabajo realizado por los laboratorios de inocuidad, que nunca está de más. La pandemia nos ha demostrado que eso es importante y está bueno tenerlo en cuenta. Por el otro lado, esa visualización lo que hace es aportar a lo que es la evaluación de riesgo en base de información disponible. Estamos haciendo eso por esta razón. Apoyar la investigación sobre inocuidad alimentaria, eso es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta, un fomento de la cooperación científica y la investigación y desarrollo, teniendo, por supuesto, manteniendo la seguridad de esos datos porque no es posible utilizarlos de cualquier manera. Ahora vamos un poco a lo que se estuvo trabajando desde el 2019 en esta parte, fueron de los temas que más nos preocupó previo al lanzamiento de esta iniciativa. Se contrató un experto asesor en temas legales, experto en regulaciones de organismos internacionales también, para apoyar la elaboración de un reglamento específico de funcionamiento. Eso es muy importante que quede claro. Se generó un marco de referencia, de actuación, se definieron los aspectos de estructura del comité, términos de privacidad, lo que quiere decir el uso de esa información, cómo se va a usar, qué reglas hay para el uso de esa información, cómo se usa, cómo no, quién toma esas decisiones. Términos de transitorio, estamos en un lanzamiento, por lo tanto siempre hay un periodo de transición en el cual el reglamento tiene ciertas cláusulas que son temporales para luego pasar a las definitivas, y una aprobación final de reglamento que ya fue realizada. Simplemente para tener una idea de lo que abarca ese reglamento, es un reglamento bastante completo, en donde tiene marcos generales, las composiciones de los miembros, cómo es la estructura, cómo son los programas, cómo se toman decisiones, cómo es el tema de los presupuestos, el alcance de la política de privacidad, como habíamos dicho, por el tema del uso de los datos, los términos y condiciones de uso, hasta dónde llega el tema del alcance, de la seguridad de esos datos, qué es lo que abarca, qué no, las garantías y otros términos más, simplemente para que tuvieran una idea. Y ahora vamos un poquito a lo que es los fundamentos del comité. Primeramente es lo que hemos dicho acá y el panel previo ha tenido acuerdo en eso, acuerdos de cooperación con distintas instituciones a nivel regional y mundial, evolución de esa base de datos. Nosotros tenemos una primera versión que fue hecha con un experto, eso lo van a ver ahora en breve, pero esa base va a seguir evolucionando con nuevos analitos a integrar, nuevas matrices a integrar, nuevos aspectos de la base que puedan llegar a ser considerados. La base ahora abarca residuos de contaminantes y, abarca contaminantes y residuos en alimentos, pero eso no obsta que con la evolución se pueden incorporar otro tipo de analitos en lo que es la inocuidad alimentaria. Y luego la ampliación también a otros participantes que descontamos que en el futuro van a venir. Y acá tenemos un poquito los aspectos diferenciales de esta base. Hay bases de datos de otros tipos en otros lados del mundo, también a nivel nuestro. Pero lo más importante en este caso es la gobernanza de esta base de datos. Nosotros estamos manejando datos que a nivel de los países son sensibles y estamos conscientes de que son sensibles, que pueden afectar exportaciones o condiciones sanitarias de algunos países. Por lo tanto, nosotros tenemos eso sumamente en cuenta y no lo tomamos a la ligera. Por lo tanto, esta base de datos es de los propios países de la región y lo manejan los propios países de la región y se toman las decisiones por parte de los integrantes de los organismos de la región. Ninguna acción va a ser tomada sin que los países participantes estén al tanto de eso y se acuerden eso. Eso es
fundamental. Y por el otro lado, tenemos la neutralidad y seguridad de esa base de datos que está alojada en el organismo de energía atómica, por lo tanto garantizamos los niveles de seguridad adecuados del organismo, que los tiene, y la neutralidad del organismo que no tiene un interés en ese tema, sino que es un apoyo que da garantías a lo que es el mantenimiento de base de datos desde el punto de vista del manejo de la seguridad del mismo. Y ahora vamos un poquito a lo que es la base de datos en sí. Le voy a presentar a Yajaira. Ella estuvo a cargo del grupo de trabajo de la base de datos. Ha sido un trabajo sumamente arduo, sumamente difícil y ha aportado una enorme cantidad de tiempo. Aprovecho acá a felicitarla por el trabajo realizado, eso es lo más importante. Y la dejo a ella para que le explique un poquito de lo que es la estructura específica de esa base de datos. Gracias, Daniel. Bueno, ha sido un trabajo en equipo en realidad. Y lo que nos ha correspondido, bueno, desde mi país es ayudar en la coordinación justamente de la base de datos. ¿Cómo sería esa base de datos? Nacimos con muchísimas ideas y bueno, al final tenerla ya hoy día es de verdad pues un sueño para todos los que estamos acá. ¿Qué necesitamos en una base de datos? Bueno, que podamos hacer el intercambio y visualización de datos acumulados. O sea, acá muy importante que lo que estaba mencionando Daniel es el cuidar la confidencialidad, dónde vienen esos datos. Y bueno, cuando vemos todo el proceso, desde el ingreso de datos hasta que ya los datos van a estar en el organismo, en un sitio denominado IRIS, ya lo vamos a ver, hay cuidado de esa información y vamos a tratar, y bueno, la vamos a ver de manera que ya no van a ser los países visibilizados, sino las subregiones. Eso es muy importante para todos aquellos que tengamos duda, bueno, va a ver mi país y el dato correspondiente, eso va a ser un tratamiento muy, muy cuidadoso. Bueno, ¿dónde va a estar ubicado? Como dijimos, en el Organismo Internacional de Energía Atómica, que muy amablemente nos ha dado el espacio para alojar el server donde va a colocarse esta base de datos. Bueno, todo el tema legal iba de la mano de la parte técnica, o sea, cómo cuidar la seguridad de esos datos, cómo teníamos que reunirnos con el abogado, los informáticos, tanto el informático que se contrató como el organismo, para todo hacerlo en conjunto y poder ya tener la base de datos. El tema de programación, bueno, a pesar de que todos los que estábamos somos muy técnicos, teníamos de la mano también personas que nos estaban guiando en cómo hacer esta base de datos. Entonces sí fue liderado prácticamente por todos los que formamos parte del comité. Y bueno, tuvimos el aporte, como dijimos, de un experto regional en el tema de manejar bases de datos y bueno, también el trabajo conjunto con el organismo. Algo muy importante que sabíamos es que los laboratorios tienen la capacidad de generar datos, pero ¿cómo el aportarlos? Generamos muchos datos al año y es todo un reto pasar de nuestros sistemas, fueran sistemas de los más sencillos, hasta tener LIMS instalados en los laboratorios. Entonces, de ahí la importancia de generar esa interfaz o interfaces para poder pasar los datos de cada laboratorio a nuestra base de datos. Ya lo vamos a ver. Y bueno, las diferentes metodologías de carga, dependiendo de las capacidades de los laboratorios y bueno, posterior, cómo usaremos esos datos. ¿Cuál sería? El verde grande. Disculpen. Bueno, al día de hoy, estas son ciertas imágenes de lo que ya es el trabajo con la base de datos. Y bueno, las características es que al día de hoy tenemos datos informativos referentes a la procedencia de la muestra y a los resultados de laboratorio. Cuidamos muchísimo el tema de la procedencia de la muestra por el tema de confidencialidad y definir cuáles eran realmente los datos que tenían que estar ahí en esta base para la toma de decisiones, como mencionó Daniel. Sabíamos que, aunque hablamos el mismo idioma, bueno, 2 idiomas en la región, hay diferencias en denominación, entonces teníamos que crear un catálogo para poder normalizar los datos.
Y bueno, al día de hoy, a pesar de que tenemos muchas ideas de cómo puede recibirse los datos en el sitio web, tenemos la posibilidad de hacerlo mediante archivo. Ya lo vamos a ver también. Y definimos niveles de ingreso, de aprobación y validación de los datos en este proceso. Y bueno, el desarrollo y la implementación, como les dije, está en el IRIS del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y bueno, acá un poco para recalcar nuevamente qué fue todo esto desde el inicio, desde lo que era el requerimiento inicial de los datos. Eso fue un tema bastante complejo, definir qué datos eran importantes, qué datos técnicos, cómo podíamos no solamente decir estamos aportando datos, sino también la calidad de esos datos. O sea, estamos utilizando métodos validados, que tengamos ciertos parámetros importantes como los límites de detección, de cuantificación, la parte de calidad en el momento del desarrollo del ensayo. Todos esos aspectos, pues al día de hoy ya están definidos. Y como lo dijo Daniel, también es algo que puede cambiar en el tiempo. El tema de la codificación, muy importante, el diseño de la base de datos relacional, la parte de recepción de los datos y bueno, ya propiamente la implementación y a la par todo el aspecto legal y técnico. Y bueno, a mí me pareció interesante poner nuestra primera versión de base de datos, que era pues una plantilla en Excel donde podíamos definir las regiones, el país, en qué año, qué fecha estábamos reportando este dato, tipos de muestras, o sea, desde eso hasta, bueno, todos los datos técnicos que ya normalmente conocemos, ¿verdad? Como es el resultado analítico, la incertidumbre, los límites de detección, cuantificación y bueno, los tipos de metodología que se estuvieran utilizando. Entonces, así fue nuestra primera versión. Luego sabíamos que necesitábamos hacer un catálogo. Esta fue nuestra primera idea. Les dijimos, no, necesitamos codificar. Bueno, ahora tiene un nombre más técnico que es el catálogo, a partir del cual se conecta con la hoja de trabajo que estamos utilizando actualmente para cargar en el sitio web. Ya lo vamos a ver. Y bueno, acá tenemos 3 posibilidades de una vez generados los datos en el laboratorio y queramos aportarlos a la base de datos, que podamos, se necesitaba como esa forma o ese intermedio para pasar de los datos del laboratorio a la página, bueno, propiamente. Entonces, se genera lo que llamamos un Data Input Tool, que es una herramienta de carga en el cual está ya incorporado el catálogo. Es un catálogo que trabajamos entre todos los países, definiendo desde las sustancias químicas, los tipos de productos que hay en el mercado, tanto vegetales como de origen animal, y bueno, y todas las posibles presentaciones. Bueno, puede personalizarse al día de hoy, esto porque hay laboratorios que tienen la capacidad en un solo método de analizar muchas sustancias. Entonces esto se puede personalizar para poder adecuar y hacer más fácil la carga de datos. Bueno, puede actualizarse el catálogo, eso es muy importante. Lo que hemos definido es que se va a estar recibiendo las actualizaciones y se van a estar compartiendo. Es bilingüe, tanto en interfase como en contenido. Y bueno, esta es la primera etapa del proceso. Esperamos para luego que ya directamente los sistemas informáticos del laboratorio puedan transmitir directamente, generar un archivo que pueda cargarse en la base de datos, o que directamente desde el IRIS, la página web, puedan cargarse los datos. Y bueno, esto es ya gráficamente lo que tenemos. Actualmente lo que tenemos es lo que vemos en el medio, ¿verdad? El Data Input Tool. Nosotros generamos los datos, generamos un documento adicional a partir de la revisión y a través de internet ya accesamos, estamos en el IRIS y después de ahí ya queda cargado en la base de datos. Y bueno, lo demás ya son a partir del LIMS o a partir directamente del IRIS, pero bueno, esto es lo que esperamos más adelante. Y bueno,
lo que tenemos ahora, ¿verdad? Que es el Data Input Tool. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Bueno, es una herramienta que va a ser provista por los laboratorios para poder generar la hoja de datos, que es el Data Output Tool, lo van a ver. Y lo que permite es poder generar una plantilla modificable y facilitar la carga de los datos, porque sí, a veces cuando son muchos, eso se complica bastante. Y bueno, permite también revisar los datos previo a la generación del output y también, bueno, como dijimos, es una base bilingüe. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un archivo Excel que, bueno, acá le das en la primera hoja, presionar para abrir el formulario de carga, se abre una tabla, bueno, un formulario de carga como este que pueden ver. Ven que tienen la posibilidad de seleccionar diferentes opciones. En este momento, bueno, entre varios datos tenemos el dato de subregión, que al final este es el que se va a visualizar en el IRIS, una vez que se generan los resultados. Los laboratorios, identificación única de la muestra, el laboratorio para el tema de trazabilidad, el producto, la matriz, el propósito del muestreo, bueno, objetivo, bueno, método, técnica analítica utilizada, si estamos hablando de un método screening o un método confirmatorio. Y tenemos acá la posibilidad también de escoger las sustancias que hemos ingresado hasta el día de hoy, que es aproximadamente más de 800 sustancias. Y una vez que hemos ingresado, ya sea uno de los datos, pues y coloquemos la cantidad de datos, podemos agregar a la salida del borrador. Aquí voy a poner un ejemplo. Puedo tener 20 resultados que quiero reportar y esos 20 resultados son valores o resultados menores al límite de detección. Entonces lo que hago es que coloco la información arriba, cargo acá la cantidad de 20 y luego simplemente agregamos a la salida del borrador. Esto hace que, bueno, aparezca lógicamente algo que dice, bueno, se me han insertado 20 resultados exitosos y atrás de ello aparecen todos los datos que hemos ingresado. Acá muy importante es que vamos a tener una validación propia en la plantilla, porque si aparece algo en color rojo es que no estamos insertando algo bien. Y bueno, acá, una vez que lo cerramos, podemos revisar la información que se ha generado en el Excel y hacer las modificaciones. Si tal vez alguno de los datos no era por debajo del límite de detección, lo podemos modificar, igual la información de la muestra. Y una vez que tenemos esto ya revisado, regresamos a la plantilla de carga de datos y presionamos exportar resultados. Ya estos resultados, una vez que lo hacemos, entonces vamos a generar un documento que es el output. Ese ya es el documento que vamos a subir propiamente en el sitio web de IRIS. Ok, ahora bien, ingresamos al IRIS y en este sitio web que pueden ver acá, que está, como dijimos, en el Organismo Internacional de Energía Atómica, las personas que vayan a ingresar, desde luego que tienen pues, que tener el permiso, tienen que ser catalogados como personas que tienen la habilidad y capacidad y el permiso para poder subir y aportar estos datos. Tenemos un sitio que se llama RALACA DSC propiamente y bueno, acá donde dice Data Upload, lo que hacemos es cargar el documento que habíamos generado anteriormente. Y bueno, una vez que lo hemos cargado, lo hemos seleccionado, aparece pues bueno ya este recuadro de acá. Y bueno, lo que nos va a indicar que se ha subido es este mensajito de acá que dice Upload Submitted. Y ya tenemos los datos que se han subido, tenemos la fecha en que se subieron los datos y bueno, ya la persona que subió el dato ya está confiado de que esto ya lo hizo. Luego, acá en lo que llama el Data Staging, aquí podemos ver cuáles datos se han subido. Ya perdemos cuál es el país que hizo el aporte del dato. Eso es muy importante. Bueno, aquí está el nombre del documento generado en ese momento, pues estábamos haciendo una prueba. Y bueno, acá está, digamos, el estado de esos datos, porque van a tener que someterse a una revisión. Y bueno, acá, propiamente en esta pestaña, Data, ya podemos revisar, ya podemos ver que estos datos que estaban en una plantilla de Excel ya forman parte del sistema, ya han sido incorporados al sistema. Entonces,
pues ya quedan ahí. Desde luego, como dijimos, hay permisos para personas que van a subir, cargar datos, hay permisos para revisores en cada país y esto, bueno, corresponderá a cada miembro del comité de data sharing y permisos ya de revisión a nivel de subregión. Bueno, ¿qué próximos pasos tenemos? Y bueno, pues muchos. La idea es que siempre esto va a ser una mejora continua, seguir actualizando catálogos, hay nuevos productos, nuevas necesidades, nuevas sustancias que habrán que incluir. El desarrollo y despliegue de nuevas versiones de reportes también. El tema de análisis de datos agregados, esto como les dije, que puedan los laboratorios, si tienen 200 analitos en un solo ensayo, pues poderlos cargar de una vez, sin la necesidad de tener el apoyo de un informático o el experto, la mejora continua de la base de datos, la implementación de interfaces para poder aportar los datos. En este momento tenemos el Data Input Tool, pero queremos a futuro que todos estos laboratorios que formamos parte ya podamos contar con sistemas informáticos que podamos cargar, generar este tipo de reportes de una vez y que faciliten subir estos datos. Seguir haciendo, dependiendo de la necesidad que tenga la región, convocatoria para aporte de los datos para aquellos laboratorios que cuenten con esos datos. Y bueno, importante, todo el análisis que viene detrás de esto, identificar tendencias y tomar decisiones a partir de los datos. Algo muy importante, bueno, eso creo que eso va primero, que es pues editar el manual para que todos los usuarios pues estén muy claros de cómo usar el Excel, que en este momento es la herramienta que tenemos, y cómo cargar esos datos en el IRIS. Y bueno, el tema de identificar procesos, el tema de la gobernanza, que eso pues desde luego que es importantísimo que seguirlo trabajando. Y bueno, como dijo Daniel, estamos comenzando con la iniciativa y esto pues hay mucho trabajo por delante. Bueno, los retos. La idea de la base de datos es tener datos representativos, datos de calidad. Necesitamos maximizar los datos provistos por la región para vernos visibilizados, impulsar la diversidad de los datos aportados por ensayo, por matriz, por procedencia, por analito. Y para lograr esto, pues necesitamos minimizar cualquier sobrecarga para los laboratorios. Eso significa que normalmente los laboratorios no tenemos un personal que esté subiendo estos datos, entonces necesitamos hacer las cosas mucho más fáciles para poder hacerlo. Y bueno, tenemos que seguir trabajando en este tema de las interfaces, actualizar siempre el catálogo y bueno, seguir con el tema de nuevas versiones. Y lo muy importante, aunado a esto, el tema de salvaguardar los datos, el tema de la seguridad y que quede claro para todos los miembros el tema de la seguridad y la confidencialidad de los datos y bueno, brindar asesoría a los países en áreas que necesiten, tanto para aportar datos de calidad como para mejorar las interfaces de carga de los datos, entre otros. Y bueno, ¿qué futuro? ¿Cuál es el futuro? Tener y esperamos tener datos acumulados a lo largo de los años, tener cooperación con otras organizaciones para poder compartir esos datos, pero no solamente de la mejora en la inocuidad de los alimentos de la región, sino del mundo. Y bueno, incrementar el alcance del comité, no solamente en países, en aporte de laboratorios, sino también pues otras regiones si fuera posible que se incorporen. Y bueno, así es como nace el proyecto, dijo Daniel, hace unos cuantos años. Y bueno, a partir de eso, pues ya ahora somos un equipo y yo quisiera invitar a los miembros actuales del comité para que se presenten y poder hacer nuestra declaración de intenciones, así que ojalá que vengan por acá. Vayan pasando nomás.
Bueno, si gustan vamos acomodándonos acá. Y bueno, tras estos, ¿qué decir? 3 años y un poco, incluyendo pandemia, pues hemos podido reunirnos y contar con el apoyo de los países, de las diferentes autoridades en Inocuidad Alimentos. Y bueno, ahora somos un equipo que en esta oportunidad nos vemos por primera vez físicamente, nos habíamos visto virtualmente y bueno, es diferente vernos así de esta manera, ya no nos ponemos una cara virtual, sino pues ya física. Voy a leer la declaración de intenciones conforme se van acomodando todos. Voy por acá, no las tapo. Bueno, nosotros, los representantes nominados de los laboratorios analíticos oficiales de inocuidad alimentaria en la región de América Latina y el Caribe, declaramos por la presente nuestra intención de colaborar estrechamente en el intercambio de datos analíticos de calidad para mejorar la evaluación del riesgo en el marco del Comité de Intercambio de Datos de la Red de Laboratorios Analíticos de América Latina y el Caribe, RALACA-DSC, reafirmando la importancia fundamental de los datos analíticos en el ámbito de la inocuidad alimentaria para la evaluación del riesgo basada en evidencia científica. Nos comprometemos a trabajar en estrecha colaboración para mejorar el intercambio de datos y su utilidad para la toma de decisiones fundadas en nuestra región. Reconociendo asimismo la importancia de la confiabilidad de los datos compartidos, nos comprometemos a adherirnos a los más altos estándares de métodos analíticos y aseguramiento de la calidad de los datos en nuestras prácticas de laboratorio de acuerdo a las regulaciones vigentes, enfatizando el enfoque regional en el intercambio de nuestros conocimientos y experiencias. Creemos que la colaboración en el marco del Comité de Intercambio de Datos no solo beneficiará a nuestras respectivas instituciones, sino que también contribuirá al objetivo más amplio de proteger la salud pública en nuestros países y promoverá el crecimiento económico en nuestra región. En este contexto, nos comprometemos a participar activamente en el Comité de Intercambio de Datos y a compartir nuestra experiencia y conocimientos para desarrollar las mejores prácticas en el uso y el análisis de los datos. Conscientes de que el Comité de Intercambio de Datos es una nueva iniciativa, esperamos que crezca en el futuro para incluir a más laboratorios analíticos de inocuidad alimentaria de nuestra región. Esperamos con interés las oportunidades y desafíos que se presenten mientras nos embarcamos en esta importante iniciativa y estamos comprometidos a trabajar colaborativamente para lograr nuestros objetivos compartidos en asegurar en la seguridad de los alimentos inocuos para todos. Muchas gracias.